Buenos días, buenos días. Dios bendiga las vidas que tienen contacto con nosotros en la mañana de hoy, lunes. Damos gracias al Señor, 6 de octubre, y el Señor nos permite estar vivos para adorarle en una hermosa mañana bastante cálida en Puerto Rico, pero nos hace sentir muy felices el que podamos despertar a un nuevo día, porque por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, así que nunca decayó su misericordia, dice la palabra del Señor. Y en esta hermosa mañana, como todos los días, queremos compartir en este devocional una palabra que sea de bendición al cuerpo de Cristo, una palabra que devuelva la fe a lo que es la palabra del Señor, que hoy la tenemos en diferentes formatos, la tenemos como logos, un libro, ¿verdad? Para gente que no conoce al Señor, piensa que es un libro cualquiera, pero la palabra de Dios está escrita para nosotros y es nuestra guía, y dice la Escritura que ella es espíritu y es vida, pero no la podemos entender en nuestra vida si estamos en muerte. Dios te bendiga, madre. Y estamos en muerte cuando no tenemos la revelación de su palabra, cuando no tenemos la revelación más que de ser religiosos, tal vez de haber nacido en un lugar y haber sido enseñados dentro de una formación. Sabemos que había la buena intención de enseñarnos tal vez algo, pero esto no se trata de invitarte a que vayas a un edificio y que te cambies de un edificio a otro. Esto se trata de que tengas la revelación de que tú eres ese edificio que contiene la presencia del Señor. Es que es necesario que tú entiendas que en medio de un tiempo postrero hay muchas voces que probablemente nos tratan de confundir y nos dejan tal vez en que la palabra del Señor tiene que ser predicada, tiene que ser explicada para que las personas puedan entender. Fíjate que en la palabra de Dios tenemos muchos cuadros, como decimos nosotros, a esos pasajes bíblicos que en ocasiones necesitamos que sean explicados y que tú puedas entender qué es la posición que ocupamos. Fíjate que desde Génesis capítulo 3 vemos la caída del hombre y cómo el hombre se infecta por causa del pecado, pero no se quedó ahí, porque Jesús en ese momento fue establecido para en aquel momento Dios le habla a Adán y le hace saber que tendría que venir la simiente de la mujer, que no es otra cosa que en Cristo nosotros somos redimidos. Y fíjate que en esta hermosa mañana, como todos los días, queremos hablarte la palabra, el evangelio de arrepentimiento, el evangelio de poder que transforma las vidas de adentro hacia afuera. Ese evangelio que te marca en un antes y un después, ese evangelio que te hace libre, que hace libre al cautivo y que se refleja en toda esa vida de descanso en el Señor, porque nosotros sabemos que en medio de un tiempo de demasiadas voces, donde hay tanta ansiedad, donde hay tanto estrés, para nosotros como pueblo de Dios se hace urgente que entendamos que hay una paz que sobrepasa todo entendimiento y que es en Él que nosotros hallamos paz, hallamos libertad, la sanidad para nuestros cuerpos. Nosotros encontramos lo que el Señor tiene para nosotros. En esta mañana yo te invito que oremos juntos y presentemos este espacio. Padre, gracias, la gloria es para ti. Señor, en esta hermosa mañana yo te presento la enseñanza de tu palabra. Padre, yo te pido que esta palabra llegue al corazón de alguien. Espíritu Santo, que como buena tierra pueda entender, Señor, que tu palabra de poder es un evangelio de arrepentimiento. Oh Padre, no religioso. Señor, no queremos ser vistos como gente religiosa, oh Padre amado, sino que queremos expresar lo que tú has hecho en nuestras vidas. Espíritu Santo, ser revelado a cada persona que al lado de su artefacto electrónico nos pueda acompañar. Yo te pido, Padre, en esta hora que tú hagas libre al cautivo y que en esta hermosa mañana esta palabra pueda ser llevada al corazón de alguien, Padre, y que lo hagas libre por el poder de tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y en esta hermosa mañana sabemos que las redes sociales
están llenas de un contenido inapropiado, un contenido que en ocasiones es únicamente vano y que nosotros sabemos que en medio de un tiempo postrero hay situaciones, hay necesidad de escuchar la voz del Señor y esa voz la escuchamos a través de la palabra. Y para eso queremos tener una lectura de la palabra en varios lugares y esta se encuentra en el Evangelio de Mateo en el capítulo 28, en el último capítulo del Evangelio de Mateo, en el capítulo 28 y en el versículo 6. Dice la palabra del Señor, gloria a Dios, en el capítulo 28 y versículo 6 de la palabra. Gloria a Dios. Vemos por aquí que queremos leerlo directamente de la palabra. Dice, no está aquí, pues ha resucitado como dijo, venid y ved el lugar donde yacía. Fíjate que este mensaje, en este verso, encontramos que fue a las mujeres las que por primera vez cuando vieron al Jesús resucitado, fueron las que se convirtieron en ese vocero, en esa voz donde anunciaban que Jesús había resucitado, porque de eso se trata el Evangelio. El Evangelio se trata de un anuncio y es anunciar que Jesucristo no se quedó en muerte, sino que Jesucristo está vivo y que era necesario en aquel momento, mientras aquellas mujeres estaban allí llegando en ese momento, ellas tenían que saber que Él había resucitado como Él lo había dicho. Fíjate que la palabra del Señor nos deja ver claramente que Jesús resucitó y el haber resucitado lo hace a Él vencedor. También dice Hechos capítulo 2 y verso 24. Gloria al Señor, dice la palabra del Señor en el capítulo 2 y en el verso 24. Dice la palabra del Señor, el cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Quiere decir que Jesús fue resucitado. Era imposible que la muerte lo retuviera, porque Él había cumplido con el plan de salvación y era la redención del hombre. Fíjate que la redención del hombre la hizo Jesús con su sangre, porque fue Él que descendió como humano para convertirse en el segundo Adán. Aquel Adán de la primera ocasión fue el Adán que se escrachó, fue el Adán que cayó por causa de su propia concupiscencia, pero este segundo Adán, quien es Jesús, Jesús vino a enderezar lo que estaba torcido, y era necesario que entendiéramos que era una manera de Jesús liberar la humanidad y garantizar nuestra fe, porque Él no se quedó en muerte. Fíjate que la resurrección para Él era una impartición de vida, no solamente sobre Él, sino sobre todos los que hemos creído en Él, porque cuando nosotros hemos creído en Él, nosotros tenemos que pensar como dice Juan capítulo 11 y en el verso 25, dice la palabra del Señor, y le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Lo que quiere decir en la palabra es que si tú le conoces a Él, Él te da la vida. Él es la vida. Nadie que no está en Jesús puede manifestar vida, porque tal vez lo que has conocido hasta ahora es religión. Probablemente lo que has conocido hasta ahora es una situación de sentimiento, porque a lo mejor aprendiste a amar a Dios, pero la realidad es que necesitas tener una relación con Él, y esta relación con Él te es revelada en su palabra, te es revelada por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es una persona, y es en la persona del Espíritu Santo que nosotros podemos entender que la palabra de Dios ha sido dejada para nosotros como nuestra lumbrera, como nuestra guía. Y fíjate, dice Primera de Corintios capítulo 15 y versículo 4, gloria al Señor, 45, debo decir, capítulo 15 y verso 45, dice la palabra del Señor, así también está escrito, fue hecho el primer
hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Lo que quiere decir es que el primer Adán, quien fue el que se cayó de la gracia en el capítulo 3 del Génesis, lo tenemos como un alma viviente, pero lamentablemente el pecado entró en esa alma y lamentablemente toda la raza humana adquirió ese pecado y su deseo era continuar mal, y de ahí pasaron muchos siglos de historia y reconocemos que tenía que venir Jesús. Jesús se hizo carne y Él se hizo ese templo para nosotros, se tabernaculizó, dicen algunas versiones, y es que quiere decir que Él se hizo para nosotros ese templo, ese lugar seguro donde nosotros podemos hallar paz y hallar vida. Fíjate que el último Adán fue hecho espíritu vivificante porque nos dio la vida. La resurrección nos comunica la vida eterna. Y es que la resurrección lo que nos hace ver es que Jesús está vivo, y por causa de que Él está vivo, nosotros también vivimos. Pero Jesús no solamente fue resucitado, Jesús también fue ascendido a los cielos, y su exaltación fue a la diestra de Dios. Hechos 2, en el capítulo 2 y en el verso 33, dice la palabra del Señor, dice: así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y esa es la revelación de la palabra, es que Jesús descendió a la tierra, se encarnó en un cuerpo humano para Él hacer la redención del hombre y hacer que tú y yo volviésemos a tener la administración de lo que Él nos entregó, de los recursos que Él nos entregó. Pero ¿qué ha pasado en este tiempo? Es que hemos confundido el mensaje de arrepentimiento y de salvación por un mensaje religioso. Tal vez de alguna denominación, nos identificamos más con una denominación que con el nuevo nacimiento en Cristo, y tenemos que reconocer que en medio de un tiempo postrero este mundo está lleno de ese tipo de movimientos, y se hace necesario que prediquemos a la vida, y la vida no está en nadie más sino en Cristo Jesús. Y es necesario que tú entiendas que a Jesús se le dio un nombre que es sobre todo nombre, y en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla. Y es lo que dice la palabra del Señor en lo que acabo de leer en Hechos capítulo 2, en los versos 33 al 36. Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis. El Espíritu Santo era la promesa de que no nos iba a dejar huérfanos, desde que nos dejaría a nosotros esa persona que nos transmite los deseos de Dios, que nos transmite que mientras estamos en una vida física natural, en Cristo Jesús somos uno y somos más que vencedores. Es por causa del Espíritu Santo que nosotros podemos entender cuando estamos fallando, cuando tal vez nos estamos acercando a una zona peligrosa, cuando estamos tal vez siendo seducidos por las cosas que en ocasiones un día fuimos liberados. Se hace necesario que entendamos que esto trata no de ser religiosos, sino de tener una relación con el Señor. Y dice la palabra, y el apóstol Pablo podía en su teología, en Efesios capítulo 1, tenemos en la escritura un mensaje muy hermoso que nos habla de la iglesia gloriosa. Fíjate que en Efesios capítulo 1, versos 20 al 22, dice la escritura, dice:
que hizo operar en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, por encima de todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. En Jesús nosotros tenemos autoridad. En Jesús, mientras Él no ha regresado, Él nos dejó el poder y nos dejó autoridad para que pudiéramos ejercer lo que Él nos ha entregado como iglesia del Señor. Dice la palabra que cuando Él fue crucificado, Él también descendió a las profundidades de la tierra, y dice la palabra que llevó cautiva la cautividad, y nuestro pecado lo convirtió en dones, porque le dio dones a los hombres. Al ser redimidos, nosotros somos perdonados. Nosotros en Cristo Jesús somos hechos perfectos. Tal vez en la parte humana es muy difícil entenderlo, pero en la parte espiritual yo quiero que tú sepas que no hay excusa, que nosotros hemos sido equipados con todo lo que necesitamos para vencer, porque en Cristo lo tenemos todo. Y dice ese mismo libro de Efesios, en el capítulo 4, y en los versos del 8 al 12, dice la palabra del Señor, por lo cual la Escritura dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo a los que estaban bajo cautiverio y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió y por encima de todos los cielos para llenarlo todo en todo. Y Él mismo dio a unos apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, a otros evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, que cuando Jesús entregó su espíritu y cuando Él descendió a las profundidades, porque Él exhibió nuestra redención y Él quiso hacer lo que tenía que hacer, nos delegó una función, y la función que tenemos es ser sal de la tierra. No es ser religiosos, no es ocupar un lugar más en las religiones mundiales, es que nosotros podamos predicar a Cristo y resucitado. Él, el que transforma de adentro hacia afuera, el que nos da a nosotros la oportunidad de entender que fuera de Él nada podemos hacer. Es Él el que fue exaltado y se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y es por esa razón que hoy Él se convierte en ese abogado. Él intercede por nosotros. Pero fíjate que esto no se queda ahí. Él es tipo también de la buena tierra. Y dice Colosenses 1:27, dice la palabra del Señor, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. La esperanza de gloria es Jesús en nosotros. La esperanza que aún en medio del problema más grande que podamos tener, nosotros sabemos que en Él somos más que vencedores. Que el Señor nos dio unas rodillas para orar, que nos dio la oportunidad de clamar al cielo, clama a mí y yo te responderé. Y la palabra nos deja ver claramente en Colosenses también capítulo 2 y versículo 9, dice la palabra del Señor, que quiero compartir los 9 y 10, dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis llenos en Él, que es la cabeza de todo principado y autoridad. Nosotros sabemos que en medio de esta vida natural, nosotros batallamos en esta tierra, y en el mundo tendréis aflicción. Créeme que cuando Jesús resucitó, dice la palabra que Él estuvo por más de 40 días presentándose a los discípulos para darle instrucciones muy claras de lo que ellos tendrían que predicar una vez descendiera sobre ellos el Espíritu Santo. Y créeme que el mensaje del Evangelio era hablar de un arrepentimiento, porque teníamos que reconocer que no pertenecemos a este mundo, de un reino que el Señor quiere que sea revelado en el corazón de cada vida. Pero fíjate, hemos confundido el mensaje de arrepentimiento con un mensaje religioso. Hemos creído
entendido que somos de un grupo o del otro y nos hacemos llamar con un nombre para nosotros identificarnos, pero nosotros tenemos que entender que en medio de un tiempo postrero este mundo no necesita más religiones. Este mundo necesita el cambio que viene únicamente en Cristo Jesús, ese cambio que únicamente ocurre cuando te es revelada la palabra, cuando reconoces que estar en un aspecto religioso es estar a distancia, que estar en un aspecto religioso a estas alturas de tener la revelación de la palabra y reconocer el Espíritu Santo. No estamos para predicar religión, estamos para predicar arrepentimiento, estamos para manifestar el poder de Dios en toda su acción, porque es que el Evangelio es poder de Dios, es poder que transforma, y nosotros hemos experimentado en el Señor lo que es la sanidad, lo que es la provisión. Hemos experimentado muchas cosas que el Señor nos ha hecho sentir en nuestras vidas, porque fuera de Cristo somos religiosos, porque fuera de Cristo tenemos tal vez una enseñanza que nuestros padres nos delegaron, o en el hogar donde tuvimos la oportunidad de nacer, tal vez nos enseñaron y nos criaron tradicionalmente, y ellos intentaron darnos lo mejor de ellos, pero reconocemos que la palabra de Dios es revelada a nuestra vida para que tú la entiendas, para que tú la comprendas, para que tú puedas entender que Antiguo y Nuevo Testamento hablaban de Jesús desde aquellos cuadros donde se veía el arca de Noé que Dios manda a construir, aquel hombre llamado Noé, donde 8 personas se salvan junto a él. Era que Dios tenía el propósito de que tú vieras a Jesús en medio de esa construcción, de esa embarcación, porque en medio de un tiempo postrero tenemos una generación que no reconoce lo que es la historia bíblica, porque realmente no se le ha dado tal vez la enseñanza, y se hace urgente que tú entiendas que la palabra de Dios es poderosa, y que la palabra de Dios no es solamente cuentos para que tú puedas tal vez dormir a alguien, o tal vez puedas tomarlos en medio de una Semana Santa, probablemente tradicionalmente. Necesitamos entender que la palabra de Dios es la palabra que convence, que transforma, y es que su Espíritu Santo está en medio de nosotros. Tal vez porque aunque Jesús murió por todos, solamente algunos pocos, el mismo Señor lo dijo, no le ven ni le conocen porque no tienen esa revelación. Y entonces es necesario que la iglesia que está en la tierra entienda que no es una denominación, que no es un grupo religioso, que nuestro mensaje es Cristo, que nuestro mensaje es el que liberta, el que salva, el que sana. No podemos predicar religiosidad, porque predicar religiosidad, de eso está lleno este mundo. Nosotros necesitamos demostrar que el amor de Cristo está en nosotros, y que nosotros, al igual que cualquier ser humano, se nos reveló la palabra, y nosotros tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor, porque claro que se puede perder. Este mensaje fue hecho correcto. La palabra y la salvación fue una completa, que la empiezas a disfrutar desde el momento 1 que aceptas al Señor, pero reconocemos que también la podemos perder si no la cuidamos, como decía el apóstol Pablo, con temor y temblor. Y dice la Escritura en en Colosenses, en esa cita que estábamos hablando, en los versos 9 y 10, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis llenos en él, que es la cabeza de todo principado y autoridad. En medio de este mundo físico, de este cosmos, como siempre le decimos en la palabra griega, ¿verdad?, que se define este Nuevo Testamento, nosotros sabemos que cosmos son esos sistemas humanos que nos rodean. Son sistemas que han sido diseñados para vivir en comunidad, pero nosotros sabemos que hay distracciones, que hay distractores que nos pueden alejar del verdadero reino, porque el reino no es lo que tal vez tú estás pensando. El reino de Dios en este momento habita en algunos corazones, porque el plan de salvación es que la iglesia haga la labor que tiene que hacer. La iglesia no es denominación, tampoco es un grupo religioso que
tiene unas características de vestimenta. No, no, no. La iglesia del Señor son gente que han sido lavadas por la sangre de Cristo, que tal vez un día estuvimos en una tradición, claro que sí, pero hoy hemos despertado a la realidad de saber que somos pecadores, que sin Cristo nada podemos hacer, que necesitamos arrepentirnos y dejar que Él sea nuestro Señor, porque la misma palabra dice que Él fue elevado, que Él fue coronado. Por eso al Él resucitar, Él fue coronado de gloria y de honra, y Él nos ha dejado a la iglesia del Señor, que no es un edificio, que no son gente únicamente de un sector. Nosotros sabemos que llegar al conocimiento de la verdad te hace iglesia, y cuando no solamente lo conoces, lo vives. Cuando tú vives la palabra, no solamente la conoces, tú la vives, pues sabemos que nosotros nos convertimos en un peligro dentro de este mundo, porque cuando tú sabes que la palabra que el Señor te entregó es tu norte, es lo que te guía, es tu faro de luz, tú no te mueves de otra manera. Y a pesar de que nos rodean otros sistemas, otras voces de autoridad, nosotros sabemos que el único que nos redimió con su sangre se llama Jesús, y que hoy Él está vivo y está a la diestra del Padre y habita en nosotros por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en este momento tratando de hacer que tú entiendas que esa crisis que estás viviendo es permitida por Dios para que llegues a Él, para que le invoques. No te estoy invitando a ser religioso, no te estoy invitando a que vayas de un edificio a otro edificio. Te estoy invitando a que te arrepientas y que conozcas que conozcas al Señor que te ama, al Señor que te libró de tu pecado, al Señor que quiere ser tu Señor, al Dios que resucitó y que por medio de su Espíritu nos ha entregado dones, porque la palabra del Señor dice que le dio dones a los hombres. Gloria al Señor. Y dice la palabra en 1 Corintios 1:30. Estoy haciendo las citas bíblicas, buscándolas para leerlas directamente. Y dice 1 Corintios 1:30, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho de parte de Dios sabiduría, justicia, santificación y redención. Lo que quiere decir es que en Jesús nosotros hemos sido libres de toda situación, nos ha dado sabiduría, nos ha hecho justificados, nos ha justificado por la fe en Él, también nos ha santificado, no porque seamos perfectos, pero es que en Él somos perfectos, porque en Él nosotros tenemos la habilidad de invocar su nombre y Él nos responde, porque Él nos guía a toda verdad y a toda justicia. Que cometemos errores, claro que cometemos errores, que tu carne siempre va a conspirar para que tú falles, porque estás todavía en esta tierra. Pero cuando tú has nacido del agua y del Espíritu, el Espíritu Santo que habita dentro de ti, Él te va a dirigir a lo que tienes que hacer. Él te va a dar ese deseo en el corazón de hacer lo que tienes que hacer, para que entiendas que Él te quiere salvar. Gloria al Señor, y que Él es nuestra esperanza de gloria. Nosotros tenemos que saber, como decía el apóstol Pablo en Efesios capítulo 3 y en el verso 8, gloria al Señor, dice Efesios capítulo 3 y verso 8, dice la Escritura, gloria a Dios: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo como evangelio. Fíjate que el evangelio son inescrutables. No se pueden contar las riquezas de Cristo como evangelio, porque nuestra salvación no es para cuando te mueras. No es únicamente para que cuando te mueras vayas al cielo. Es que tu salvación desde este momento, cuando tú aceptas a Cristo como tu Salvador, ya no vives por el cosmos que te rodea. Ahora entonces renuncias a aquellas fortalezas que un día dirigieron tu vida para empezar a vivir bajo el reino del Señor. Y ese reino en este tiempo que se llama gracia está en la tierra. Todavía está en la tierra porque el Señor ha prometido
llevarse a su pueblo. Y es necesario que tú entiendas que en medio de un tiempo postrero hay voces contrarias, pero solo la palabra de Dios es la que nos hace luz, porque ella es lumbrera a nuestro camino. Y dice el mismo el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Para este mundo morir es una tragedia, y probablemente lo sea, nadie quiere morirse, pero nosotros sabemos por la palabra que cuando estamos en Cristo Jesús, nosotros hemos entrado a la vida eterna, y que este cuerpo físico que el Señor nos ha prestado para que vivamos en esta temporada de gracia, esta gracia es para disfrutarla y vivir para Él, porque su gracia no es otra cosa que un favor inmerecido para nosotros poder disfrutar de cada cosa que el Señor te ha entregado. Esa es la gracia del Señor, porque en medio de un tiempo postrero Él ha querido salvarte, Él te ha querido revelar su camino, para que entiendas que solo en Él hay un nuevo comienzo, que solo en Él hay paz, que solo en Él hay libertad. Y por esa razón el apóstol Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vivir en la realidad de la resurrección es nuestra posición. ¿Por qué? Porque Él no está muerto, Él está vivo. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Por eso la gente que tal vez un día nos conoció fuera de Cristo, tal vez nos veía como gente bondadosa, tal vez éticas, pero cuando Cristo llega a nuestra vida, ya no somos tanto éticos, sino que somos renovados en Cristo. Hemos nacido y experimentado la vida del Espíritu, y es que la vida del Espíritu es necesaria que tú entiendas que es la que te va a llevar en ese momento que suene la trompeta final. Es que nosotros necesitamos entender que vivimos en esta tierra, pero no pertenecemos a ella, que tenemos una labor en medio de esa vida natural, y es llevar el mensaje de la palabra a aquellos que probablemente no la han comprendido, se han quedado en un aspecto religioso. Y es necesario que entendamos que la palabra del Señor es viva y eficaz. Ella tiene la capacidad de que cuando la lees es una fuente. Ella es la espada que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Créeme que cuando vivimos sin el Señor, vivimos por la adrenalina, vivimos por el alma, por la emoción, pero cuando el Señor llega a nuestra vida, lo que se produce en nosotros es una transformación, porque el espíritu que estaba gobernado por la filosofía, por nuestro estilo de vida, por nuestras fortalezas mentales, comienza a ser derrumbado, y nosotros hemos sido rendidos a la voluntad del Señor. Por eso ya no vivimos nosotros, sino vive Cristo en nosotros, y aquello que un día nos gobernaba, aquello que un día tal vez no podíamos dejar, hemos sido libres de aquel pecado que un día nos gobernó, porque en Cristo hay libertad, porque en Cristo hay paz. Probablemente se pierden cosas en el camino, el pecado probablemente nos hace a nosotros cautivos, pero en esta hermosa mañana es una mañana para entender que no tienes que vivir en oscuridad, sino que tienes que aceptar la resurrección que el Señor hizo. Él está vivo y Él se comunica con nosotros por medio de su Espíritu Santo, y es que nosotros ya no estamos en esa tristeza que antes tal vez era la parte que imperaba, pero es que nuestra alma ha sido libre por medio de la palabra. Esa es la buena tierra. Cristo es la buena tierra que se le prometió a aquellos israelitas en aquellos libros del Pentateuco. Nosotros tenemos que entender que en el Evangelio de Jesucristo Él es nuestra experiencia. Cada día que vivimos es una oportunidad para experimentar el amor de Cristo. Y en esta hermosa mañana no te predico religión, te predico arrepentimiento, te predico poder de Dios, te predico el que el Señor quiere hacer morada en ti. Por eso Él envió a Jesucristo, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no más religión, sino salvación, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la vida eterna no es únicamente para cuando te mueras, es que desde ahora tú comienzas a disfrutar los beneficios de la cruz de Cristo. Jesucristo
clavó sobre la cruz y el madero aquella condena que nos perseguía y que nos hacía a nosotros entristecer, en este día es el motivo de nuestro mensaje. Que tú sepas que estamos en resurrección y que en Él nosotros tenemos paz. En este día oramos por cada vida que ha estado al lado de su artefacto electrónico. Comparte este en vivo con alguien. Nuestro anhelo es que el cuerpo de Cristo sea agrandado y que Él es la cabeza, nosotros solo una parte de su cuerpo. Nosotros te invitamos, pertenecemos a la iglesia Mama Isabela, nos congregamos allí y nuestro pastor Gabito Rodríguez, en el día de hoy tenemos el culto de lunes de guerra. Es un culto de intercesión, de oración, donde la iglesia del Señor, que son corazones que se humillan delante del Señor para pedir misericordia por causa de todas las cosas que se viven, que son parte de nuestras portadas en los periódicos, de todo aquello que se mueve detrás de nosotros. Es un buen día para clamar al cielo y humillarnos delante del Señor, para que el Señor sea manifestado y pueda salvar a los que han de ser salvos, añadir a la iglesia a los que han de ser salvos en este día. Te invitamos a que seas parte del cuerpo de Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Nada podemos, Señor, hacer o decir que no sea la palabra que tú has puesto en nuestro espíritu. Señor, gracias. Gracias porque fue esa palabra por la que tú nos transformaste, por la que tú te hiciste, Señor, en nosotros nuestro Señor. Y en esta hora, Padre, le he predicado a nuestros contactos, Señor. Oh Padre, yo te pido que esta palabra llegue al corazón de alguien, que como buena tierra pueda recibirla y germinar. Padre, la gloria te pertenece a ti. Gracias porque Jesús es nuestro segundo Adán en nuestra vida. Es aquel que nos hizo parte de una nueva vida en ti, Señor. La gloria te pertenece a ti. Señor, te esperamos. Necesitamos que tú añadas a tu iglesia los que han de ser salvos. Padre, ser revelado que no somos religión. Padre, que hemos sido salvos por tu gracia, por tu favor, Padre, y que el tiempo se acaba. Oh Dios, ayúdanos a perseverar hasta el fin. Padre, manifiéstate. La gloria es para ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y en esta hermosa mañana es nuestro anhelo que más vidas lleguen al cuerpo de Cristo. Así que comparte este en vivo en tus redes sociales. Es nuestro anhelo que este cuerpo sea agrandado porque Él es la cabeza. Así que gracias por compartir. Dios te bendiga, buen día y buen provecho.